Bienvenidos a Señor Reddit. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis encontraron el cadáver de un capitán de los Royal Marines. Dentro tenía cartas de amor por enviar a su prometida Pam, una foto de ella, un recibo de un anillo de compromiso con un diamante de $3,000. Y lo más importante, documentos que decían que la liberación de Sicilia era solo una distracción. Rápidamente cambiaron la prioridad de sus tropas, pero para sorpresa de los nazis, poco tiempo después perdieron Sicilia. Esta fue una gran operación engañosa hecha por los británicos. El cadáver y todo lo que tenía en él era falso. Pam no existía, y el cadáver era un vagabundo que había muerto ahogado. Los nazis encontraron otro cuerpo muerto tiempo después. Era muy parecido. Tenía documentos sobre un ataque sin precedentes. Uno exageradamente ridículo. Ellos decidieron que no tropezarían dos veces con la misma roca. Mala elección. Esta vez no solo eran documentos reales, sino que revelaban el ataque que se convertiría en la mayor invasión anfibia de la historia militar, la Batalla de Normandía. Al que se le ocurrió la operación engañosa fue el teniente comandante Ian Fleming, quien más tarde crearía las novelas sobre un agente ficticio, James Bond. Hay que notar que también era el primo de Sir Christopher Lee, oficial de inteligencia de la Royal Air Force, y quien más tarde actuaría como el Conde Dooku y Saruman. También, antes de grabar la escena en la que Saruman es apuñalado, Sir Lee corrigió al director sobre el sonido que debería hacer. No, Peter. Cuando apuñalas a alguien en la espalda, no gritará fuerte porque sus pulmones están llenos de sangre. Lo sé por experiencia. Al director seriamente le aterrorizó que se lo dijera de forma tan tranquila y casual. Amigo, ¿te imaginas a Sir Lee parado allí, con sus imponentes 195 centímetros, vestido de Saruman, con su voz de mando, diciéndote claramente en tono uniforme que sabe por experiencia cómo apuñalarte para que no grites fuerte? Yo necesitaría ropa interior nueva. Y durante el rodaje de Star Wars, le preguntó casualmente al director: George, ¿alguna vez has matado a un hombre? La mejor mentira de la historia todavía la creemos como cierta, como pasa con los agentes secretos de varios países. Los ninjas de Japón eran geniales y todo, pero se hicieron demasiado conocidos y ahora sabemos todos de ellos. Jamás sabremos de la existencia de los mejores agentes de la historia. Corrección, ¿crees que sabes sobre los ninjas? En la tradición teatral kabuki había tramoyistas llamados kuroko. Vestían completamente de negro y hacían efectos especiales épicos en vivo. Los japoneses se acostumbraron tanto a los kuroko que inconscientemente aprendieron a ignorarlos. En esta época nadie tenía ni idea de los ninjas. Solo sabían que eran asesinos de élite y que nunca los veías venir. Un día alguien tuvo una brillante idea. Los japoneses estaban viendo una obra teatral. Sabían que un ninja mataría a un personaje. Estaban atentos viendo de dónde saldría, cuando de pronto un kuroko salta del fondo y lo mata. La audiencia se volvió loca. Fue tan espectacular que más y más directores replicaron la idea. Y ahora, años después, le preguntas a alguien de África cómo es un ninja y te lo dibuja de negro como un kuroko. Los mismos ninjas difundían rumores locos sobre ellos. ¿Por qué? Cuando eres un asesino sobrenatural, las ofertas de trabajo llueven más que un videoclip de Maná. El ninjutsu no son técnicas para crear clones o caminar por paredes. El ninjutsu, revelado de pergaminos ninjas, trata sobre cómo medir la fuerza militar del enemigo, técnicas de inteligencia y contrainteligencia. ¿Qué tiene todo esto en común? El arte de la guerra de información. Un equipo de ninjas altamente sincronizados. Parecía un solo ninja con habilidades paranormales. Consideraban que una batalla ganada sin pelear era el mayor logro de todos. Ahora una pregunta. Imagina que estás a solas y descubres que un ninja disfrazado está recopilando tu información. ¿Qué harías siendo un guerrero? 1. Lo dejas ir para pedir refuerzos, dejando la chance de que el ninja se entere y escape. O 2. Lo atacas inmediatamente y peleas contra él cuerpo a cuerpo. Siendo un guerrero, si escogiste pelear solo cuerpo a cuerpo, puedes pensar que tienes la ventaja. Uno cree que un ninja, guerrero sigiloso de la noche, el Batman japonés, está en desventaja cuerpo a cuerpo. La realidad es que los ninjas eran usados en guerras a campo abierto para luchar en el frente. Para empezar, un ninja era alguien que antes de recibir entrenamiento, ya era lo más aterrador que te podías encontrar en un callejón oscuro. Para ser un ninja debías demostrar una alta capacidad intelectual, pero como requisito fundamental, tenías que ser un samurái de élite. Entrenaban religiosamente para poseer cantidades supremas de fuerza, equilibrio y resistencia en cada músculo de sus cuerpos. En esencia, un ninja es un samurái ultra poderoso y con muchas más responsabilidades. Samurái a ninja es como infantería a fuerzas especiales. Los ninjas usaban mucho la psicología inversa. Un samurái tiene un código de honor tan valioso como su propia vida.
por lo que ni en 1.000.000 de años te imaginarías que el apestoso monje vagabundo en realidad está midiendo cuidadosamente tu fuerza militar. Y cuando te das cuenta de esto, por tu seguridad comienzas a sospechar de cualquiera que aparente un perfil bajo, y vas a saludar a un cantante y ¡pam!, te apuñala enfrente de sus fans. Así es, también actuaron de artistas ambulantes atrayendo la mayor atención posible. Pura psicología inversa. En ese tiempo las japonesas vivían en un patriarcado tal que ni siquiera se les enseñaba a escribir. Eran vistas como personas no capaces. Por eso las kunoichi son tan asombrosas. Eran algo muy poco común, muchísimo menos que como se muestran en los animes. Una kunoichi estaba intelectualmente avanzada para la época y era una luchadora de cuerpo a cuerpo extraordinaria. Tenían un arma casi exclusiva para ellas, las nekote, garras de 8 centímetros muchas veces envenenadas. En un parpadeo se colocaban una en un dedo, de pronto sentías una puñalada y con la misma rapidez las escondían. En lo que el veneno hacía efecto, ni te hacías idea de quién te mató. Y en una confrontación cuerpo a cuerpo, lo primero que hacían era incrustarte las garras en los ojos para dejarte ciego. Quedabas completamente a su merced. Una mujer llegó al pueblo de Nezu y todo el mundo la quería por lo bondadosa que era. Recorría las calles en busca de mujeres desamparadas y las recogía solo si tenían el potencial para servir a los dioses. Huérfanas, prostitutas y víctimas de guerra. Eran educadas por un largo tiempo. Pero cuando salían, eran personas completamente reformadas y trabajaban como miko. Monjas encantadoras a quien nadie restringía el paso porque se dedicaban a ayudar. Muchísimos años después, el nombre de la líder bondadosa quedó marcada en la historia de Japón. Mochizuki Chiyome, una kunoichi que creó una inmensa red secreta de agentes. Todas mujeres y altamente entrenadas en el arte de engañar, seducir y matar. Comandando a 300 kunoichis con múltiples identidades como monjas, prostitutas, actrices y geishas, invadieron cada pueblo, templo y castillo que tuviesen como objetivo. Se mantuvieron ayudando fielmente al daimyo Takeda Shingen, uno de los daimyo más poderosos de la historia con un prestigio militar excepcional. Lo interesante es que mientras el daimyo avanzaba ferozmente en su gran conquista, de un momento a otro, tuvo una muerte muy misteriosa y abrupta que desconcertó a todos. Algunos dijeron que de una herida vieja, otros que de seguro fue un francotirador, que de neumonía, y lo más interesante es que al mismo tiempo, Chiyome y sus 300 kunoichis desaparecieron de la faz de la tierra. Se esfumaron ante todo Japón, no volvieron a dejar ningún rastro histórico, y hasta hoy en día nadie sabe qué fue lo que pasó. Mi mentira favorita es el Ultra. Ni siquiera es solo una mentira, es una campaña de mentiras, probablemente la más extendida y profunda que ninguna otra en la historia. Y todas conducen a otra mentira colosal, ocultar que los aliados descifraron el cifrado Enigma, el cifrado japonés Purple, el cifrado alemán Lawrence y el cifrado italiano C38. A la inteligencia colectiva de genios que trabajaron en todo esto, como Alan Turing, se le llama Ultra. Tener el Ultra en una guerra es como jugar contra tu amigo viendo su pantalla. Tenían que ocultar esto, así que cuando encontraban una nave de suministro con el Ultra, hacían que un avión espía sobrevolara la ubicación del barco y luego lo hundían. Así el eje decía, oh mierda, el avión nos vio. También ocultaron el Ultra de sus propios espías. Los enviaron en misiones cuando sabían que no encontrarían nada. Los de la sociedad secreta ni siquiera mencionaban la palabra Ultra. Ellos decían que Bonifacio encontró información, un superespía ficticio que controlaba un grupo de espías de élite ficticios. Miles de soldados fueron enviados a morir en batallas que el gobierno sabía que perderían. Sin embargo, el consenso es que Ultra acortó la guerra en 2 años y salvó 20 millones de vidas. Una de las pocas veces que tuvieron que hundir barcos de emergencia, lo cubrieron enviando un mensaje a un espía en Nápoles para felicitarlo por su éxito. Cifraron el mensaje en un código que ya sabían que los alemanes habían descifrado. Así que cuando interceptaron el mensaje, los alemanes creyeron que todo seguía bien. El espía en Nápoles ni siquiera existía. Ni siquiera revelaron el Ultra luego de la guerra. Esperaron a que los países del tercer mundo compraran las máquinas del eje y espiaron sus comunicaciones durante años en caso de que se vuelvan enemigos. Pasaron 29 años luego de la guerra para que el Ultra finalmente sea revelado. Que Cleopatra tenía una belleza de otro mundo que fascinaba a quien la viese. Lo más impresionante fue su alta inteligencia y habilidad para manipular tan fácil como si respirase. Era la versión femenina de la Yagami.
Sus enemigos esparcieron rumores de que era una seductora indecente, pero de registros históricos, la belleza de Cleopatra era de un 7 de 10 comparada a los miembros de su familia, y la familia de Cleopatra eran grandes fanáticos del incesto. Sus 16 tatarabuelos eran solo 6 personas, y tenían fama de ser muy raros. Otra mentira es que Cleopatra era egipcia. Cleopatra y su dinastía eran casi totalmente griegas. Ella fue la primera de su dinastía en aprender el idioma egipcio, lo cual es notable, ya que su familia gobernó Egipto durante casi 300 años y no aprendieron el idioma hasta casi al final. Cleopatra se ganó tanto el cariño del pueblo egipcio, que la vieron y la trataron como una egipcia. Julio César encontró Egipto en medio de una guerra civil entre Cleopatra y Ptolomeo XIII, faraón, ex esposo y hermano de Cleopatra. César conoció a Cleopatra y casi desde la primera noche ya se acostaban juntos. Se puso completamente del lado de Cleopatra y la volvió reina. Él ya tenía una esposa en Roma, pero no quiso volver durante meses y se quedó recorriendo Egipto. Tuvo un hijo con Cleopatra y finalmente volvió a Roma. Incluso luego de volver a Roma con su verdadera esposa, siguió acostándose con Cleopatra durante 4 años, y ni siquiera en secreto. Él dejó en público que seguía engañando a su esposa con Cleopatra. Luego de que César murió, su sobrino Octavio peleó por el trono contra el brillante general y héroe de batalla Marco Antonio, quien montó un carro de guerra jalado por leones. Antonio estableció una base militar en Egipto, y mientras competía por el control del Imperio Romano, públicamente comenzó una relación con Cleopatra. Incluso se divorció de su esposa Octavia, la hermana de Octavio, para casarse con Cleopatra. Cleopatra no conquistó a los hombres más poderosos de su época porque estaba guapa, sino porque era una genio que hablaba con fluidez al menos 4 idiomas diferentes, una de las personas con más conocimientos políticos de su tiempo, una maestra del arte de la manipulación y hacer conexiones, y la única gobernante mujer de uno de los reinos más prósperos que el mundo ha conocido. Que Einstein era malo en matemáticas. Hay muchísima gente que todavía cree esto, pero su boleta de calificaciones muestra un 6 en matemáticas y física, el máximo puntaje. El mito se debe a que su escuela invirtió el sistema de calificaciones. Los medios de comunicación se lamieron la boca viendo la oportunidad de drama, y sin siquiera corroborar nada, rápidamente esparcieron que Einstein era un estudiante muy malo de matemáticas y física. La mentira se vendió muy bien y lo hicieron mientras Einstein seguía vivo. Él mismo tuvo que salir a decir, y cito, antes de los 15, yo ya dominaba el cálculo diferencial e integral. Es verdad que reprobó el examen para ingresar a la Politécnica de Zúrich. Él era muy inteligente, pero faltaba a clases, se peleaba con profesores y no ponía interés en otras áreas por lo rígido que era el sistema educativo. Finalmente ingresó y se matriculó para ser profesor de matemáticas y física por 4 años. Pero de nuevo, sus profesores eran muy rígidos y técnicos. Destruyeron cualquier pregunta curiosa o creativa de Einstein, quien poco a poco dejó de ir a clases hasta que finalmente abandonó la mayoría de los cursos. Para cuando Einstein se graduó, nadie le quiso contratar como profesor por su expediente. Finalmente quedó como examinador auxiliar en una oficina de patentes, mientras que sus compañeros menos sobresalientes ascendieron en la academia. Todo esto, por supuesto, fue después de que lo expulsaran de la escuela de ingeniería eléctrica por pelear con sus profesores. Fue entonces cuando él dijo, el espíritu del descubrimiento y pensamiento creativo se pierde en la rutina escolar. Le fue excepcionalmente bien en las materias que se adaptaban a su estilo creativo, y le fue fatal en entornos estrictamente técnicos, que desafortunadamente todavía dominan nuestro sistema educativo actual. Gran Bretaña convenció a todos en la Segunda Guerra Mundial de que su gran éxito derribando bombarderos alemanes era porque comían mucha zanahoria y eso les daba una excelente visión. En realidad, se trataba de tecnologías de radar recientemente descubiertas. Todavía conozco personas que están convencidas de que comer zanahorias les dará una visión 20/20. Cuando era niño, mi hermana mayor sabía que esto no era cierto, pero me convenció. Ella pensó que era gracioso verme rogar por zanahorias. Le hice su tarea muchas veces a cambio de sus zanahorias. Bueno, ahora somos adultos. Ella ha usado anteojos durante 15 años. Y yo tengo 30 años con una visión sobresaliente de 20/15. Sé que no es por las zanahorias, pero me encanta comprar una zanahoria cada vez que la visito. Y comerla como Bugs Bunny mientras pregunto, ¿qué hay de nuevo con tu medida, vieja?